Es un placer estar compartiendo esta comisión y darles a ustedes formalmente la bienvenida a este que es nuestro octavo congreso virtual de interfaces en este 2020. Un gran desafío que hemos encarado desde la Universidad de Palermo, que ustedes saben es su casa. Este es un acontecimiento muy, muy importante porque esta vuelta estamos en modalidad virtual. No los recibimos con ese abrazo que los tenemos acostumbrados, como siempre, cada vez que tenemos la grata presencia de todos ustedes en nuestras sedes de la Universidad de Palermo. En esta oportunidad, Interfaces en realidad es online desde el mes de abril y hasta agosto, porque el trabajo del equipo ha sido tan intenso que se generó una experiencia pedagógica entre docentes y directivos de las instituciones a través de un módulo muy interesante, donde hubo un intercambio que ustedes pueden encontrar en las redes, y este intercambio se llama En Primera Persona. Muchos de los que están ustedes hoy en la comisión han participado de estas actividades que hoy confluyen en el Congreso con más de 400 ponencias en 38 comisiones. Esto es un acontecimiento muy importante, porque el Congreso no solamente es participación de la Argentina, sino de toda la región e incluso de España. Compartir estas experiencias pedagógicas tan significativas con todos ustedes, para nosotros nos genera un intercambio de experiencias fenomenal, donde aprendemos todos juntos y abrimos esta casa que es nuestra Universidad de Palermo para todos ustedes, porque realmente estamos viviendo una situación única. Esta pandemia desnudó profundas desigualdades, tanto sea en el acceso a la conexión de Internet, como el universo mismo del entorno de nuestros chicos, que vemos chicos en nuestros hogares con ingresos diferentes, con verdades desnudas de nuestra tierra, y además la dolorosa realidad de la pobreza en muchos casos, y esa actitud de compromiso tan grande de los docentes de contener a sus estudiantes para que no abandonen la escuela, adaptándose a la tecnología, nosotros mismos adaptándonos como docentes a esta nueva realidad que vino para quedarse, pero que nos desafió al hecho de aprender nuevas formas de enseñar con estrategias específicas para poderlas adecuar a esta instancia. Así que realmente sepan ustedes que este intercambio que hoy vamos a tener en esta comisión va a estar a cargo de docentes y directivos de organizaciones educativas de capital y de provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina. También tenemos exponentes de Brasil, de Chile y también de Colombia. Y además, por otra parte, generosamente abrimos esta puerta sabiendo que ustedes van a tener la posibilidad de replicar todo lo que conversemos aquí, de modo, digamos, que estas comisiones van a estar grabadas, porque eso forma parte de la plataforma de la Universidad de Palermo. Este congreso es gratuito y tiene la posibilidad de que los conferencistas se expresen e intercambien. Así que dando formalmente la bienvenida y agradeciendo tener la oportunidad de trabajar junto a un gran amigo que ustedes conocen muy bien, que es Adrián Jara, y vamos a estar él como moderador y yo como coordinadora compartiendo con ustedes, y ahora les voy a contar cuáles son las ponencias y se las voy a colocar también en el chat. Ustedes van a tener 5 minutos cada ponencia para poderse expresar, y después yo los voy a ir presentando cada vez, y con Adrián, un minuto antes de que termine cada 5 minutos, a los 4 minutos, Adrián les va a avisar que tienen un minuto para poder cerrar su exposición. Hoy van a compartir con nosotros las exposiciones 239, que es Medios de Comunicación como Estrategia en el Aula. Está a cargo de Cristian Enrique Aliaga Arancibia, del Liceo Fermín del Real Castillo Chépica de Chile. Vamos a tener también la educación sexual integral en la ponencia 244, desde construir la realidad a partir de un espacio abierto ligado a la reflexión y al intercambio, con Janina Vanessa Arias, Verónica Catalina Minsky, ellas son de la Escuela ORT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Argentina. La exposición 241 es modos de enseñar las matemáticas, las formas de enseñar y aprender las matemáticas en la educación básica,
estarán con nosotros Tanis Bertolini Scalabrin y Cintia Fogliatto Kronbauer, de la Universidad Federal de Santa María de Río Grande do Sul en Brasil. También en la 242, La duda de Cortázar, Todorov y Descartes, va a estar a cargo de María Emilce Escudero, Andrea Emilce Ledesma, María del Carmen Martínez, todas ellas del Instituto San Francisco Solano de Claypole, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. La 243 estará a cargo de Maya Fernández, del Instituto Don Bosco y del Instituto Educativo Huaylín de Mar del Plata. Con ella veremos una integradora colegiada, mi charla TED. En la 244, el estudiante trashumante en un aula creativa, con quien les habla, Cristina María López, de la Universidad de Palermo. En la 245 vamos a tener la enseñanza de la ciencia a través de lo lúdico, con Jacqueline Matos da Paz, del IFTO Campus Araguatis de Brasil. En la 246, población diversa estudiantil, diseño de una ruta de atención educativa, con Byron Paz Noguera, Andrés Rojas, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá, Colombia. En la 247, diagnóstico en estudiantes, madres, cabezas de familia, a través de SenseMaker. Nos van a compartir esta experiencia Diana Milena Rodríguez Pavón y Joana Nayibe Solarte Cerón. Ellas son de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, también de Bogotá, Colombia. Y en la 248, que es nuestra finalización de las 10 ponencias que vamos a compartir en el día de hoy, tenemos incidencia de la neuropedagogía en la mediación pedagógica, con Eduardo Roberto Estamato, de la Escuela Cangallo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Así que, queridos míos, están bienvenidos al 8º Congreso Virtual 2020, que les invita a todos ustedes a ser parte de este acontecimiento tan importante. Así que bueno, quedamos entonces en las manos de nuestro primer expositor. A ver, Cristina, vamos a compartir. Sí, querido Adrián. sabes que yo puse el orden de exposición en el chat y hay una pequeña modificación. Vamos a arrancar con Maya y Matías, que solicitaron Perfecto. exponer primero, y después seguimos con Cristian. Perfecto, entonces, ¿Sí? vamos a dar el orden. Perfecto, muchísimas gracias, Adrián, por habernos facilitado esta modificación, que entonces ya la tenemos en vista. Así que vamos a tener la primera exposición de Maya Fernández y Matías Damián Macaferro. Ellos, a ver, vamos a mirar la 243, cuál es la exposición. Aguárdenme un minuto para presentarla correctamente. Es una integradora colegiada, mi charla TED. Así que Maya Fernández es del Instituto Don Bosco y del Instituto Educativo Huaylén de Mar del Plata. Con ella vamos a estar compartiendo esta fantástica experiencia. Gracias a los dos por estar aquí. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, primero que nada, gracias y disculpen por los inconvenientes, pero mi compañero también está en otra exposición y más o menos íbamos en el mismo orden, entonces, bueno, no queríamos que se pierda la oportunidad de exponer juntos. Bueno, la experiencia que vamos a contar nosotros la llevamos a cabo en 5º año del Instituto Don Bosco de la Ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, de Argentina, porque sé que está Latinoamérica acá. Entonces, queríamos contarles desde la orientación de sociales cómo 2 materias, como sociología y comunicación, cultura y sociedad, pudimos resignificar ese peso que tienen las evaluaciones integradoras de fin de año en el curso. La propuesta fue el broche, digamos, de trabajo junto todo el tiempo con los Maya, ¿nos escuchás? Se escucha muy ¿Sí? cortado. Se escucha muy cortado A y ver. te sugiero, si se sigue cortando, que desenchufes la cámara, entonces tenés Sí, más señal para poder hablar, ¿sí? perfecto. Buenísimo. ¿Ahora se escucha bien? Ahora perfecto. Perfecto. A ver, hasta acá estamos. Sí, Bien. sí. ¿Quieren que vuelva a arrancar o...? Sí, sí, sí. Ahí. Comenzá de Bien, vuelta. Ahí. entonces, la propuesta, perfecto.
La propuesta fue en 5º año de la orientación de sociales del Instituto Don Bosco de Mar del Plata, Argentina, ¿sí? Como cierre de un trabajo en conjunto de las materias Sociología y Comunicación, Cultura y Sociedad, ambas de la orientación de Ciencias Sociales en 5º año. Decimos que fue un cierre porque el trabajo de las materias la abordamos en conjunto y encontramos esta alternativa de las charlas TED, que para quienes no los conozcan son charlas que se organizan a nivel mundial, que significan tecnología, educación y diseño, ¿sí? Que son distintos eventos que se hacen anuales, y la X es de la organización independiente, con el lema de ideas que merecen ser difundidas. Nosotros partimos de esa base para que nuestros estudiantes y estudiantes puedan elegir un tema que consideren que merezca ser difundido y puedan exponerlo ante todo el curso, ¿sí? La idea era trabajar como transversal todas las competencias y habilidades que pusimos en juego durante el año 2019. Bueno, buenos días a todos y todas nuevamente. Yo les voy a contar un poquito cómo fue el desarrollo de la propuesta. Como dijo recién mi compañera, es el cierre de un trabajo anual, ¿sí? En el cual, si bien los alumnos y las alumnas tenían la posibilidad de elegir libremente el tema, estaban abordados bajo 2 tópicos que fuimos trabajando tanto en comunicación como en sociología, que eran obviamente el concepto de sociedad y el de participación juvenil, ¿sí? La idea es que ellos se presentaran, ¿sí? Una presentación oral y pública frente a sus compañeros, tenían un máximo de 7 minutos, no más, y tanto los criterios de evaluación que nosotros les propusimos, se los mostramos a cada uno de ellos y se los explicamos punto por medio de una rúbrica, ¿sí? Importante destacar que la rúbrica se la mostramos cuando presentamos la propuesta, no es que se encontraron después con ella, no, ellos ya sabían cómo iban a ser evaluados y evaluadas. Ahora, ¿cómo llegamos a esa instancia? ¿Sí? Ese mes y medio de preparación lo hicimos mediante, por ejemplo, en sociología, con talleres de improvisación, entendiendo los distintos tipos de comunicación, como por ejemplo la no verbal, que es muy importante al momento de presentarse frente a un grupo de personas. No solamente improvisación, sino también escritura académica y argumentación, acompañado de un taller extraprogramático que era el de metodología y la investigación, ¿sí? También con Maya hicieron el diseño de sus flyers, y todas nuestras horas, tanto de sociología como de comunicación como de metodología, en ese mes y medio era de presentación de borradores y de acompañamiento. ¿Sí? Nosotros hicimos una planilla que ellos también tenían acceso, que la podían ver, donde iban viendo cómo iban con las entregas previas, qué les faltaba, por dónde iban, ¿sí? O sea, no es que les tiramos la propuesta y bueno, chicos, esta es la fecha que tienen que rendir. No, los fuimos acompañando clase a clase. Y también sabían que, si bien iba a estar dividido en 2 días, porque las materias estaban en 2 días distintos, ellos, el primer día, tenían que presentar absolutamente todo. ¿Sí? Y ahí los íbamos a sortear para ver en qué orden iban a exponer y qué día les tocaba exponer. Exactamente. Bueno, la diversidad de temáticas, nosotros dejamos una presentación en el chat ahí en Canva, que pueden ver la diversidad de temáticas que abordaron las y los estudiantes, también algunas fotos de los flyers, porque como contó bien Matías recién, no era solamente pararse y hablar, sino era toda una preparación que implicaba también cómo titular esa charla para que el público tenga ganas de escucharme, llevaba una foto, ¿sí? Entonces todo eso también lo estuvieron trabajando. Por eso resumimos en que las competencias que fueron abordadas es la comunicación eficaz de ideas, la argumentación y el análisis crítico también. Sí, y además también el hecho de la experiencia misma y de, la tensión, entre comillas, y la emoción que se vivió al momento de desarrollar cada una de las charlas. Porque muchos de los chicos y de las chicas exponían ellos, contaban su vida o algo personal que lo relacionaban con los conceptos que les habíamos propuesto, pero salieron cosas muy fuertes, y lo interesante de esto es el compañerismo que se vivió. ¿Sí? Cómo se cronometraban el tiempo, se pasaban las imágenes cuando alguna charla tenía imágenes. Me toca a mí, bueno, te espero, te abrazo, qué bien pudiste hablar. Había chicos y chicas que no se animaban a hablar y justo les tocó rendir primeros y segundos. Chicos que estaban, no quiero, y fueron primeros y salió, y era muy emocionante ver ese aplauso, ese abrazo, ¿no? Estamos todos en la misma, lo vamos a hacer y somos un equipo. Este concepto de equipo creo que fue una de las cosas más gratificantes que nos llevamos de esta experiencia, ¿no, May?
Sí, exactamente, y también la realidad es que cuando hicimos la autoevaluación, los objetivos más allá de los nuestros, los propuestos, se cumplieron. Esto de la hermandad que se generó en el curso, que hoy, un año después, bueno, Matías los vuelve a tener en filosofía, pero seguimos teniendo en contacto y ellos se siguen acordando de eso y lo agradecen. Entonces, me parece que como para concluir, el haber podido sortear todos los obstáculos y el haberse superado, esa sensación de superación que hoy, un año después, sienten que están preparados para poder realmente enfrentarse a un público que el día de mañana puede ser una entrevista laboral o bien también puede ser un final en la facultad. Bueno, gracias. Así es. Cualquier cosa dejamos los mails en la presentación por si tienen alguna duda. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Maya y Matías, por esta exposición y por compartir esta experiencia. Realmente es muy enriquecedor lo que nos acaban de decir, ¿no? Ahora le vamos a dar paso entonces al equipo integrado por medios de comunicación como estrategia en el aula. Es nuestra exposición 239 a cargo de Cristian Enríquez Aliaga Arancibia, del Liceo Fermín del Real Castillo de Chépica, Chile. Bienvenido, Chile, para contarnos la experiencia de cómo están educando en tiempos de pandemia aquí al ladito de la cordillera. Hola, buenos días a todos y a todas. Un placer estar participando de este octavo congreso. Soy un fiel seguidor de la Universidad de Palermo, ¿ya? Y parto agradeciendo a nuestra entidad educativa, que es el Liceo Fermín del Real Castillo, que nos brindó esta gran oportunidad de poder generar proyectos. Y uno de estos proyectos nace con la finalidad de poder integrar a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, ¿ya? Y además sumar a todos los estudiantes del establecimiento. Entonces, esto nace como un proyecto con una idea de un grupo de alumnos en donde ellos primero quisieron hacer radioteatro. Entonces tomamos esta primera iniciativa y empezamos buscando por qué medios nosotros podíamos empezar a trabajar. Entonces nace una nueva posibilidad, que es postular a proyectos que entregaba el ministerio, y partimos postulando al Ministerio de las Artes y Cultura. Entonces nos ganamos este primer proyecto y creamos radioteatro. Esa fue la primera instancia de poder integrar los medios de comunicación masivos en el aula, ¿ya? Después, el segundo año, fuimos más visionarios. Entonces nos sumamos a una nueva instancia, creando otro nuevo proyecto, y empezamos a crear lo que es un canal de televisión, utilizando la misma estrategia de integrar a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces ahora estamos trabajando con todo este nuevo, digamos, esta nueva realidad, ¿cierto? En donde los estudiantes necesitan educarse de alguna forma. Entonces, a este proyecto sumamos a las entidades privadas, y se sumó el canal de televisión que tiene la región, ya que es un canal pequeño, un canal privado, que nos brinda la oportunidad a nosotros de poder generar estos mismos contenidos, pero hacerlos públicos a la comunidad. Y ahí nace, dentro de esto mismo, el aprendizaje basado en proyectos, donde cada uno de nuestros colegas se encuentran, ¿cierto?, preparando el material y invitando y articulando cada una de las asignaturas. Entonces, por ejemplo, el lenguaje y comunicación prepara lo que es la redacción, ¿cierto? Y cada una de las asignaturas va preparando su material. Y lo juntamos todo esto en un compendio y lo vamos a presentar en el canal que estamos próximos a lanzar, ¿cierto?, en la comunidad. Entonces estamos haciendo partícipes a toda la comunidad educativa. Entonces es un proyecto que se va a ir articulando con todos los exponentes, ¿cierto? Y los estudiantes en sí se encuentran felices porque, si bien es cierto, no todos tienen las mismas habilidades académicas, pero sí existen otras habilidades, ¿ya? Por ejemplo, tenemos estudiantes que les encanta realizar videos. Entonces tomamos esa iniciativa y vamos generando distintos espacios con distintos actores.
No sé si se va entendiendo la idea. Se entiende excelentemente esta propuesta, la verdad que es muy enriquecedor. Si querés expresarnos algún tipo de comentario más, te queda un minuto. Ok, claro, entonces tenemos, bueno, las principales dificultades que se nos fueron presentando fue el temor que tenían algunos estudiantes a hacer exposiciones, ¿cierto? Fue una de las principales dificultades, pero en sí, a medida que iba pasando el tiempo, los chiquillos fueron soltando su mano, su creatividad, ¿ya? Y han ido generando recursos importantes, como la primera experiencia que tuvimos, que fue el radioteatro, donde nosotros pensábamos que no íbamos a tener una, una gran participación. Fue excelente. Ya generamos en esa oportunidad 5 radioteatros y fueron ellos mismos contando su historia. Entonces ahora lo que estamos haciendo con los chiquillos, estamos preparando distintas plataformas en donde ellos puedan presentar lo que ellos gusten. ¿Ya? Tenemos chiquillos que están haciendo, por ejemplo, un programa de manga, ¿ya? Donde ellos mismos van mostrando la realidad o el trabajo que se está realizando los chiquillos en cada una de sus asignaturas con cada uno de sus profesores. Entonces esto ha ido integrando a cada uno de nuestros docentes. Y ya no es un trabajo de un grupo, sino que estamos hablando de que toda una comunidad se está abarcando a entregar esta solución, y además de eso, los mismos apoderados van a tener la oportunidad de poder visualizar el trabajo que están haciendo sus hijos. Entonces, otro punto importante, que estamos integrando a nuestros apoderados y ellos mismos están viendo el trabajo que están realizando. Eso. Muy, muy, muy buena tu experiencia. Vamos a tener seguramente en el chat muchísimos comentarios. Es muy formativo el tema de que los estudiantes puedan integrarse interdisciplinariamente y actuar en la comunidad. Muchísimas gracias por este testimonio. Vamos a retomarlo en el debate. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Un placer haber tenido este comentario de Chile, que nos da el pie para seguir hablando de nuestros alumnos. Esta vuelta con Janina Vanessa Arias, con Verónica Catalina Minsky, que le voy a pedir a Adrián que los convierta en presentadores. Ellas son de la Escuela ORT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Vamos a tener con ellas una experiencia más que interesante en el aula, ¿no? Que es la educación sexual integral. Construir desde la realidad a partir de un espacio abierto ligado a la reflexión y al intercambio, porque la sexualidad nos atraviesa a todos y seguramente lo que ustedes nos van a contar nos va a abrir el bocho, como decimos. Así que, chicas, estamos escuchándolas con suma atención. Gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir la experiencia. Yo soy Verónica y con Janina damos una materia en la Escuela Técnica ORT dentro de una especialidad que es informática. Nuestra materia en realidad es imagen y comunicación. Y en primer lugar queríamos contarles que decidimos abordar esta temática como un desafío. No es que tiene que ver con nuestra currícula, sino que nos pareció desafiante poder integrarlo a nuestro proceso de aprendizaje. En segundo lugar, porque vimos que era algo que estaba en el aire, que se palpaba, que es algo que las chicas y los chicos venían comentando, y que si bien las jornadas anuales que están pautadas y se ven en la escuela les aporta un montón de momentos de intercambio, por ahí no llegaban a profundizar algunos temas de su interés. En tercer lugar, porque nos parece que la comunicación tiene que ver directamente con la parte social, con involucrarse, con ver qué nos pasa por el cuerpo. Entonces nos parecía que trabajar con una temática que nos interpela iba a favorecer ese intercambio. Le congeló la imagen. A ver, vamos a tratar de A ver si Yani... solucionar el tema técnico. Está sonriente, contentísima. A ver Vamos si... a ver, Janina, si solucionamos el tema. Hola, técnico. Janina, ¿nos escuchás?
¿Querés aprovechar el tiempo para contarnos? Sí, voy a contar un poquito Claro. yo lo que Sí, puede continuar Verónica mientras... Sí, puedo continuar. Bueno, la primera parte tenía que ver en por qué elegimos la temática, ¿sí? En realidad nosotros trabajamos una primera parte de la materia donde enseñamos mucho el manejo de las herramientas y hacia el final de la cursada trabajamos con un proceso integrador de comunicación. Y en este proceso integrador es donde nosotras decidimos involucrarnos con la ESI. ¿Cómo lo abordamos? Bueno, lo primero que hicimos fue un proceso de investigación, donde que todas puedan investigar qué es la ESI, cuáles son los 5 ejes, y buscar cuáles son los puntos de interés. No es que cada uno o nosotras dictamos cómo tienen que trabajar, sino que buscamos que puedan encontrar de qué manera se pueden relacionar con los ítems. No se te ve, Yani. Perdón, La ahí escuchamos, estoy. igual está perfecto, ¿eh? Ah, te escuchan buenísimo. Bueno, no sé Digamos si que no pudiste te avanzar. preocupes, que puede verse la imagen, pero a veces dificulta la conexión, así que no te angusties, porque a través de tu voz sentimos energía. Genial, buenísimo. Se cortó todo. Bueno, veo que ahí, Vero, pudiste avanzar un poco. Janina, ahí te escuchamos re bien. Genial, buenísimo. Saco el video para que no haya problemas. Bueno, Sí. Ahí escuchaba que Vero pudo avanzar un poco con el abordaje de este proyecto que, bueno, como ella decía, nos resultó muy interesante también por el desafío que nos planteaba a nosotras como docentes y el aprendizaje que nos dejó este proyecto. Entonces, bueno, principalmente el trabajo fue un trabajo en equipo, en grupo, divididos dividimos por etapas. El proyecto tuvo primero una etapa de investigación para acercarnos un poco más y profundizar sobre la ESI, a partir de conocer la ley, de conocer los 5 ejes y de que los alumnos y alumnas pudieran de alguna manera acercarse a eje que más les generaba empatía o duda o del que más querían saber, y a partir de ahí ellos comenzaron su proyecto digamos, acercándose a ese eje que más los movilizaba. Nosotras lo que buscábamos era primero poder analizar las piezas visuales y audiovisuales que ya hoy en día se comunicaban a la sociedad, que ellos pudieran, desde los conocimientos que tenían de la materia, y bueno, y después hacer todo un proceso hasta llegar, digamos, a la pieza, a la producción final, desde poder tomar un partido, plantear un manifiesto, hacer una ruta de cómo iban a contar ese proyecto y a comunicarlo al público que habían definido, porque podían hablarle a adultos, podían hablarle a niños, podían hablarle a adolescentes. Así que nosotros ahí le dejamos un link, que es un Padlet, que tiene bastantes, digamos, es un acercamiento a las producciones que los alumnos y alumnas lograron, donde se pone en evidencia que cada uno y cada una abordó el trabajo desde su propio interés y desde su propia motivación. Sí, y quiero cerrar con una cosita y una conclusión, y es que por ahí lo que más nos enriqueció es eso, que cada uno y cada uno se puede involucrar desde donde se sentía cómodo, desde donde le interpelaba, desde donde se sentía conmovido. Y no había un nivel de exigencia ni de profundidad, sino que era por donde les atravesaba, desde qué eje la ley los motivaba hasta desde dónde querían contarlo. Y abrió más que respuestas, abrió preguntas, y eso fue por ahí lo que más nos gustó de la experiencia. Sí, total. Así que bueno, muchas gracias por dejar compartirnos esta experiencia. Maravilloso la experiencia que acabamos de escuchar con Verónica y Janina. Nos va a dar el pie también para un debate muy interesante sobre nuestra propia mirada de la sexualidad desde los adultos y desde los chicos, con los cuales este intercambio hacia la comunidad es enriquecedor para entender como sociedad en dónde estamos parados. Así que muchas gracias a las dos. Vamos a dar pie también ahora a un nuevo expositor. En este caso va a estar con nosotros Brasil, desde Rio Grande do Sul. Nos acompañan Tanis Bertolini Scalabrin y Cintia Fogliato Kronbauer. Con ellas vamos a ver formas de enseñar y aprender las matemáticas en la educación básica. Bienvenido, Brasil, a este Congresso Interfaces. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar nessa manhã compartilhando um pouco dos nossos estudos, das nossas experiências, né, nesse evento virtual, né? A primeira vez do nosso grupo
participando do Interfaces, então é uma grande experiência, um grande prazer estar com vocês. Bom, vou falar um pouquinho, então, representando as minhas colegas, né, a Tanise e eu, e também as demais colegas do nosso grupo, né, nós fazemos parte de um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, e nós viemos estudando, discutindo e refletindo sobre os modos de ensinar e aprender matemática na educação básica, né. Então, nós somos professoras de matemática, atuamos na rede pública de ensino aqui no Brasil, e o nosso objetivo, então, é apresentar algumas possibilidades teóricas e metodológicas para o ensino de matemática na educação básica. E os estudos, né, sobre essa temática, eles mostram que o modo de ensinar e aprender matemática, ele é determinante para o ensino e aprendizagem dos conceitos, porque muitas vezes, né, a gente, com base nos estudos, nas pesquisas, a matemática ela é temida, os alunos acham ela difícil, ela se torna complexa, né? Então, pensar um modo de organizar o ensino pode ser determinante para o ensino e aprendizagem do estudante. Então, a gente busca superar essas dificuldades do ensino e aprendizagem de matemática com o suporte teórico e metodológico da teoria histórico-cultural, né, proposta por Vygotsky, e a teoria da atividade de Leontiev. Então, essas bases teóricas, elas nos auxiliam a compreender a importância da organização de um ensino intencional, voltado para a aprendizagem do estudante. Então, para isso, a gente pensa que o professor, ele precisa ter um planejamento como orientador da sua atividade de ensino. E uma dessas, né, como primordial no planejamento é conhecer a turma, conhecer o aluno, né, conhecer o contexto em que se está inserido, e principalmente também conhecer o conteúdo que irá ensinar. E para isso nós defendemos o movimento lógico-histórico do conceito, que consiste, né, em compreender a necessidade histórica desse conceito ao longo da humanidade, né, como desencadeou esse conceito e a sua evolução ao longo dessa história, né, como esse conceito evoluiu ao longo da história. E assim, pensar maneiras, pensar modos, criar situações que desencadeiam a aprendizagem, aliando a necessidade desse conceito, né, e a sua emergência no cotidiano do estudante atualmente, né. Então, além disso, a gente defende o desenvolvimento desse trabalho de maneira coletiva, né. Então, o planejamento do professor coletivo com os demais colegas, né, professores de matemática, no nosso caso, organizar, para pensar e organizar esse ensino. E nos estudantes, no desenvolvimento das situações desencadeadoras, então, para os estudantes também de modo organizado, em grupos e de modo coletivo. Então, esse modo de organização de ensino que nós defendemos é por meio da atividade orientadora de ensino, né, proposta por Moura, que é um pesquisador da área aqui no Brasil, né, e essa proposta de organização, né, da atividade orientadora, que ela tem três etapas, né, a situação desencadeadora de aprendizagem criada pelo professor, pensada intencionalmente para aquela turma, para aqueles estudantes, né, a resolução, né, o modo de resolver é organizada em grupos, e por fim, cada grupo expõe o seu modo de organização, de tentar resolver essa situação a partir de conceitos matemáticos já aprendidos e possibilitando a novos conceitos matemáticos. E, por fim, a terceira etapa, então, é a síntese coletiva, né? Quando cada grupo expõe um modo como tentou resolver aquela situação. E aí tentar sintetizar um novo conceito a partir das sínteses coletivas, né? Então, a atividade orientadora de ensino, ela se mostra como potencializadora de uma aprendizagem eficaz. Então, a gente vem estudando nesse sentido e muito obrigada por esse espaço. Tornar possível, né, a nossa explanação do que a gente vem estudando nesse momento. Muito obrigada. Muchas gracias, Cintia. Les voy a compartir brevemente la traducción en el chat que acabo, digamos, de hacer. En realidad lo que nos dijo Cintia, por si algunos no pudieron entender, y te agradecemos muchísimo tu exposición, Cintia. Ella se enfocó en el objetivo de trabajar la metodología de la enseñanza de la matemática y sobre todo sobre cómo enseñar matemáticas
puede ser decisivo para en el entendimiento de conceptos de alta complejidad, porque la matemática nos atraviesa. Entonces buscamos de alguna manera superar todas estas dificultades desde lo teórico y hacer una metodología que los involucre con la realidad cotidiana y que todo se maneja también con la parte histórica y cultural dentro de la matemática, porque nos atraviesa la numerología en todo sentido. Entonces acá esta actividad orientadora docente es una propuesta fantástica para entender que la matemática es un elemento extraordinario en la vida del ser humano. Así que muchísimas gracias, espero haber sintetizado de alguna manera la idea. Cintia, gracias. Eu que agradeço, muito obrigada. Muy bien, muchas gracias a ti. Bueno, ahora vamos a tener nuestro próximo expositor. Le vamos a pedir a Adrián que incorpore como presentadores a María Emilce Escudero y Andrea Emilce Ledesma y María del Carmen Martínez, que son del Instituto San Francisco Solano de Claypole, de Buenos Aires, Argentina. Con ellos vamos a ver un tema muy interesante, que tiene que ver con la literatura. La duda en Cortázar, Todorov y Descartes. ¿Qué sumatoria para pensar filosóficamente? Chicas, con ustedes vamos a estar de lujo también. Así que bienvenidas a Interfaces. Hola, ¿qué tal? Con María del Carmen y Emil, como ya dijo Cristina, en el Instituto San Francisco Solano en Claypole, y nuestro proyecto se basó en relacionar el área de literatura con filosofía en sexto año. Tenemos 3 sextos años en los que trabajamos en paralelo, 2 con orientación en ciencias sociales y 1 con orientación en economía. El eje de nuestro proyecto fue trabajar la alegoría y la duda, tanto en filosofía como en literatura. Y bueno, comenzamos trabajando la alegoría con cuentos de Julio Cortázar en relación con la alegoría de la caverna de Platón desde el lado de la filosofía. Para finalizar esta parte de trabajo con la alegoría y después pasar al trabajo de la duda, les propusimos a los alumnos que trabajen a partir de un video en donde ellos mostraran alegóricamente su condición de egresados, lo cual fue un trabajo muy interesante porque no solo permitió reflexionar sobre el concepto de alegoría, sino que ellos pudieron expresar sus emociones, ¿no?, a partir de esta producción. Emi, ¿querés continuar, o María del Carmen? Bueno, continúo yo. Hola. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, te escuchamos muy bien. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, buen día para todos. Bueno, mi nombre es Emilce, junto con la profesora Andrea, que acaba de hablar con ustedes. Somos profesoras las dos de literatura y trabajamos también con la profesora María del Carmen, ella es de filosofía, ¿no? Como comentaba la profesora Andrea, lo importante, digamos, fue la producción audiovisual, alegórica, que tuvieron que hacer los alumnos, compartiendo, también son sextos años, recuerden que son sextos años, y que están pasando por esta situación de ser egresados de la institución. Entonces, bueno, a partir de trabajar el concepto de alegoría en literatura y en filosofía, que ellos con esta producción audiovisual alegórica pudieran expresar las emociones y los sentimientos que les suscitaba pasar por este aislamiento social obligatorio en esta condición de egresados que en cierta medida se vio coartada, digamos, este ambiente festivo que tendrían que estar pasando los chicos. Así que, bueno, las producciones fueron muy interesantes porque ellos a través de esas producciones en forma alegórica expresaron todo lo que ellos iban sintiendo. Algunos fueron más esperanzadores, otros demostraban su decepción, su desencanto por no poder estar juntos, por no realizar un montón de actividades propias de los egresados. Bueno, como comenzamos con esta parte, digamos, del proyecto y nos fue muy bien, decidimos seguir continuar trabajando, y entonces relacionamos el concepto de Todorov
en literatura de la duda con la duda de Descartes en filosofía, trabajado por la profesora María del Carmen. Así que continuamos uniendo la literatura y la filosofía y mechando, digamos, ambas materias, no en bloques separados, ni tampoco evaluando en forma separada, porque ese video y esa producción fue evaluada en forma conjunta y colaborativa por las 3 profesoras. ¿Está bien? Y bueno, le puedo pasar, si quiere, a mi compañera María del Carmen también, para que nos cuente un poquito más cómo continuamos trabajando después. María del Carmen, ¿querés continuar? No, no estamos viendo a María del Carmen. Me parece que se desconectó. Bueno, entonces Ahí termino de está, comentar, ahí está en ¿no? Porque línea. fue... Ahí está en línea. María del Carmen, ¿nos escuchás? Tiene una señal muy baja. Bueno, terminamos de explicarles entonces, bueno, cómo comenzamos este camino, trabajando, digamos, con Cortázar, trabajando con el tema de la alegoría de Platón, luego continuamos con Todorov y con Descartes como eje, el concepto de la duda fue lo que tomamos. Y finalmente continuamos con Borges dentro de esa literatura fantástica. Y bueno, en filosofía fue una fiesta porque a medida que íbamos leyendo con los alumnos los cuentos, todas juntas, todas las profesoras juntas, hacíamos nuestras intervenciones literarias y filosóficas. Y no solamente aprendían los alumnos, sino que también la profesora de filosofía se reencontró con Borges, lo leyó de otra manera, y nosotras de literatura también profundizamos algunas cuestiones filosóficas que son tan importantes en este autor. Así que bueno, fue un gran desafío, pero bueno, lo interesante fue que crecimos nosotras como docentes, creo, y que también ayudamos a nuestros alumnos a leer la literatura y a estudiar filosofía desde otro punto de vista. No sé si la profesora Andrea quiere agregar algo más. No, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el trabajo que han hecho las 3, porque bueno, si bien se disculpaba María del Carmen porque tiene problemas de conectividad, sabemos que las realidades de conectividad no son similares en todos los sitios. Lo importante es que ustedes la han representado muy bien contando este proyecto, tanto Emince como Andrea. Muchísimas gracias por el testimonio. Seguramente vamos a tener preguntas y comentarios en el chat para compartir. Yo voy a dejar mi presentación para el final y voy a, digamos, dar paso al próximo ponente. Le voy a pedir, digamos, a Adrián que comparta como presentadora a Jacqueline Matos da Paz de IFTO, Campus Araguantis de Brasil. Con ella vamos a ver la enseñanza de la ciencia a través de lo lúdico. Si te parece, Adrián, le podemos dar paso entonces a Jacqueline. Bom dia a todos. Buen día. Dá para ver direitinho? A internet está meio lenta. Bem, como apresentado, me chamo Jaqueline e vou estar apresentando um pouquinho para vocês sobre algumas didáticas que eu utilizei e que eu tive vivência em estar ministrando no ensino de ciências através do lúdico. Mas, primeiramente, o que é considerado lúdico, né? Que, de forma metodológica, elas podem estar auxiliando o educador no ensino-aprendizado. No ensino de ciências, essa atividade lúdica, ela se dá na introdução tanto de alternativas, que vem a ter por objetivo o entretenimento do aluno, seja através de jogos, aulas ilustrativas, com auxílio pode ser da lousa digital, modelos didáticos, ou então aulas realizadas em laboratório ou a campo. A disciplina de ciências, ela por ser uma área de estudo bastante abrangente e gradativa, ela acaba se tornando de difícil compreensão para os alunos. Tendo em vista esse déficit no ensino, ela acaba tendo também de fácil compreensão e interpretação por parte dos alunos, em conseguir tanto agrupar essas informações, como também associar elas a um único dado. Por isso que se faz presente tanto o uso de métodos alternativos,
que venham estar facilitando esse processo de ensino-aprendizagem, o que irá ocorrer também a interação dos alunos, o que isso acaba sendo de grande importância. Mas só que para que ocorra esse processo, é necessário também um domínio de conteúdo e criatividade por parte do professor, visto que muitas vezes os alunos eles não possuem tanto conhecimento prévio sobre um determinado assunto, além de que muitas vezes as escolas públicas elas não possuem também estrutura física para fornecer ao aluno algo de qualidade. Então, cabendo assim o professor se reinventar na forma de ensinar. E essa forma lúdica acaba sendo uma alternativa bastante viável. Dentre esses métodos lúdicos que podem estar sendo utilizados, podemos estar citando, por exemplo, a confecção de maquetes, aulas interativas com jogos, por exemplo, o quiz de perguntas e respostas, algumas dinâmicas que também pode estar envolvendo o assunto que está sendo trabalhado, montagem de exemplares com utilização de materiais alternativos, construção de mapas mentais, painéis e dentre outros. Uma coisa também que chama bastante atenção na parte do lúdico é a questão de aulas em campo, que acaba envolvendo não somente o aluno, como também o corpo escolar. E isso acaba sendo bastante interessante. E utilizando como base esses conhecimentos prévios do aluno, ele pode acabar associando os mesmos com os conteúdos já ministrados em aula. As aulas expositivas também, com videoaulas ou a utilização de aulas práticas em laboratórios, acabam sendo também bastante eficazes nessa metodologia. Vale ressaltar também que todas essas atividades irão proporcionar uma melhor comunicação entre o aluno e o professor, bem como também um melhor rendimento escolar entre o aluno, escola e aprendizagem, pois é através desse pilar que vai estar construindo a educação, fazendo com que também diminua também a evasão escolar. Porém, para o melhor do que ensinar, é saber como proporcionar esse conhecimento, instigando o aluno a ir em busca do saber. Pois de nada adianta simplesmente transmitir essas informações e o aluno não conseguir interpretar elas. E muitas vezes essa questão ela acaba partindo do próprio professor, onde muitas vezes ele tem um grande receio em associar essa atividade lúdica ao ensino fundamental somente, sendo que esta forma de ensino ela pode ser introduzida em qualquer nível de escolaridade. E algo que também acaba chamando bastante a atenção dos alunos e acaba sendo de fácil compreensão também. Obrigada a todos pela atenção. Muchísimas gracias, Jacqueline. Me voy a permitir agradecerte el poder escuchar el sonido tan agradable de la voz brasilera, y voy a compartir, si me permitís, una traducción que preparé para que entiendan nuestros amigos, los que no pudieron comprender bien las palabras, que te referiste a enseñar como un momento que no alcanza, que no es suficiente para poder, digamos, construir ese contenido, y además es necesario saber transmitirlo durante la formación, introducir métodos lúdicos a través del juego, enseñar, y estas alternativas nos permiten que los estudiantes también puedan mejorar su desempeño escolar, que esta enseñanza y aprendizaje está ligado a una comunicación y a una interacción entre el alumno, el docente, y además la tarea es la que nos convoca. Entonces, estimular al alumno, buscar conocimientos, instigando estas curiosidades, fundamentalmente para una participación del estudiante, para que se involucre con el contenido, determina también una parte de la ciencia que envuelve esta dinámica de aprender también construyendo el contenido a partir de apropiártelo. Muchas gracias por este testimonio. Espero haber centralizado de alguna manera la idea para que todos podamos hacerte preguntas. Bueno, ahora vamos a tener entonces, en el orden de seguimiento de nuestras exposiciones, en este Congreso Interfase que nos convoca, la presentación 246. Voy a pedir a Adrián que por favor nos sume como presentador a Byron Paz Noguera y Andrés Rojas. Ellos nos van a hablar, ahora ya les voy a contar cuál es el tema: la población diversa estudiantil, diseño de una ruta de atención educativa. Muy interesante la exposición que vamos a escuchar ahora, que nos va a aportar la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá, Colombia. Los escuchamos. Tengan todos ustedes un cordial saludo.
Mi nombre es Andrés Felipe Rojas Zapata, soy docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Colombia y con mi compañero Byron Paz Noguera vamos a presentar los frutos de nuestra investigación denominada Programa Integral de Educación Inclusiva para la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este es un proyecto que surge de la necesidad de fortalecer el tema de la educación inclusiva en las instituciones de educación superior, es decir, observar cuál es la realidad que actualmente se está presentando, observar cuáles son las necesidades que existen sobre esta temática y plantear lineamientos que permitan mejorar la calidad educativa de todas las personas que hacen parte de las llamadas poblaciones diversas. Con el propósito de fomentar la educación inclusiva en la institución de educación superior, se plantearon 3 objetivos o 3 enfoques de acción. El primero fue hacer una caracterización de la población diversa estudiantil dentro de los programas de pregrado de la institución, siendo de un total de 2.883 estudiantes en su momento. El segundo foco de atención fue observar o hacer una revisión documental de los lineamientos políticos y académicos que maneja la corporación universitaria en cuestión de comprender cómo están abordando la educación inclusiva desde la permanencia, desde el ingreso, permanencia y egreso de la institución hacia las poblaciones diversas. Y en tercera instancia, el tercer objetivo fue observar cuál es la concepción sobre educación inclusiva y la realidad que perciben sobre la educación inclusiva dentro de la institución los estudiantes, docentes y administrativos. Sobre cada uno de estos objetivos, cada uno de estos fines pertinentes, se tienen lo siguiente. En primera instancia, con respecto a la caracterización, se evidencia que el 23% de la población estudiantil pertenece a poblaciones diversas, siendo estas personas que presentan algún tipo de discapacidad, personas que presentan algún tipo de talento excepcional, personas que pertenecen a grupos étnicos como son afrodescendientes, indígenas o población gitana o romaní. También tenemos población que presenta algún tipo de discapacidad y tenemos, siendo la que principalmente se presenta es la población con discapacidad visual, y también tenemos las personas que son víctimas o que son víctimas del conflicto armado interno de Colombia o que han sido desplazadas por la violencia o que también se han desmovilizado de grupos armados o marginales al borde de la ley. Lo que es coherente con diferentes investigaciones que han trabajado esta temática y en las que se ha determinado que en las instituciones educativas siempre existen estas poblaciones, por lo cual es necesario en una primera instancia identificar la realidad inmediata que hace parte del contexto para poder ofrecer un servicio educativo que responda a cada una de sus necesidades particularmente. Bueno, en segunda instancia, la revisión documental sobre cómo se aborda la educación inclusiva en los diferentes lineamientos políticos y académicos se encuentra que efectivamente la institución cuenta con diferentes lineamientos desde el momento de ingreso hasta el momento de egreso para los estudiantes en cuestión de las distintas poblaciones, ofreciendo tanto facilidades para el ingreso y asimismo actividades o estrategias que fomentan su permanencia o su participación exitosa dentro del campus universitario. No obstante, hay una dificultad en este ámbito, lo cual se encuentra o se evidencia a partir del tercer foco de atención, el cual es la concepción que tienen los estudiantes, docentes y administrativos acerca de la realidad de la educación inclusiva en la institución. En una primera instancia, con respecto a los documentos institucionales, se evidencia que a pesar de que sí existen, de que hay lineamientos específicos, ninguna de las 3 poblaciones realmente los conoce a profundidad o los conoce a detalle. Es decir, todas las poblaciones contemplan el hecho de que la universidad busca ser incluyente, busca caracterizarse por ser incluyente dentro de la institución, dentro del medio social. No obstante, no conocen con más detalle, por ejemplo, cuáles son específicamente esas estrategias que ofrece para el ingreso, para la permanencia y para el egreso de los estudiantes, sino que se limitan a saber que la institución se interesa por tener este carácter inclusivo. Bueno, por otra parte, se encuentra que los estudiantes principalmente consideran que es importante, en cuestión de las poblaciones diversas, desarrollar estrategias o desarrollar programas que fomenten la interculturalidad o que fomenten el conocer o la participación de las diferentes culturas dentro del ámbito universitario. No obstante, al mismo tiempo manifiestan que
Si bien se les debe brindar ajustes razonables o diferentes apoyos educativos para las personas que presentan algún tipo de discapacidad, ya sea sensorial o sea física, consideran que el realizar ajustes académicos para estas poblaciones, principalmente los que son grupos afrodescendientes, indígenas, romaníes o desplazados por la violencia, es una forma de favoritismo, por lo cual no debe hacerse. Esta misma situación es presentada por los docentes, quienes manifiestan su apoyo y quienes manifiestan su interés. Bueno, entonces para cerrar, la educación inclusiva es un proceso que debe trabajarse desde la sensibilización y empezando desde las actitudes y la sensibilización hacia las actitudes de los docentes y estudiantes, porque la principal barrera que se presenta en este ámbito es las actitudes de las personas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés, por esta exposición que nos va a quedar abierto lo que terminás, digamos, quizás de exponer en el debate, porque es muy interesante esta visión de las realidades de la educación inclusiva hacia otras aperturas que Colombia nos puede estar dando un panorama muy interesante para entender la realidad de la región. Así que va a quedar, digamos, para el debate este tema muy interesante, pero queremos terminar primero de escucharlos a todos. En nuestra exposición 247 vamos a tener la presencia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá, Colombia también. Vamos a seguir seguramente con esta mirada de Colombia de la mano de Diana Milena Rodríguez Pavón y Joana Nacibe Solarte Cerón. Le voy a pedir a Adrián que las ponga como presentadoras. Ellas van a estar con nosotros compartiendo el diagnóstico en estudiantes madres, cabeceras de familia a través de SenseMaker. Ellos nos van a contar sobre esta herramienta y sobre estas realidades también de la escuela. Listo. Buenos días. Estoy aquí en representación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de la sede Pasto, este es al sur de Colombia. Esta ponencia surge del proyecto de investigación denominado Programa de Acompañamiento Integral a Estudiantes Madres Cabeza de Familia de Minuto Pasto. Este inicia en el año 2018 desde el área de bienestar institucional como un proyecto innovador que nos permite reconocer cuáles son esos factores que debemos intervenir para evitar la deserción universitaria de esta población, y así diseñar un programa de acompañamiento que responda a unas condiciones de calidad, de pertinencia, con perspectiva de género. Uno de los objetivos específicos de nuestro proyecto fue realizar un diagnóstico que nos permite reconocer esas condiciones de las estudiantes a través de una herramienta que se llama SenseMaker, que es una herramienta de investigación cualitativa, pero con un enfoque desde la innovación social, ¿sí? Que permite, a pesar de ser investigación cualitativa, tener un alcance bastante amplio en la población. Como resultados destacados del proyecto, nosotros encontramos que el 89% de las estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2, que son estratos social y económicamente vulnerables. 85% de ellas dependen de sus propios ingresos, es decir, que no cuentan con un apoyo económico de otras personas. 73% son solteras, 43,9% de ellas están entre los 26 y 32 años, y este es un dato muy importante porque podemos ver que son mujeres que han aplazado su ingreso a la educación superior por muchos años. No es la edad típica de ingreso. 21% son víctimas de conflicto armado, uniendo un poco con lo que compartía mi compañero. 33% tienen un contrato laboral, que pues también es un porcentaje bajo. El resto está sin empleo o están en empleos informales o temporales. 30% han abandonado sus estudios universitarios en algún momento y tan solo el 8% de su tiempo lo dedican para sí mismas. El resto lo dedican para sus hijos, para el estudio, para el trabajo y las labores domésticas. A partir de las micronarrativas o historias que recogimos con SenseMaker, también pudimos identificar que la mayor parte de ellas, con un 73%, se motivan a sí mismas, ¿no?, para continuar sus estudios. 78% cuentan con apoyo emocional de sus hijos y sus familias,
46% tienen como reto superior el dinero. Esa parte socioeconómica en nuestros estudiantes juega un papel muy importante porque vemos que las pone en una condición de vulnerabilidad por todas esas condiciones que ellas tienen. Y 61% de ellas estudian porque buscan un mejor futuro, tanto para ellas como para sus hijos. Como ustedes se dan cuenta, pues a partir de estos datos que brevemente les acabo de contar, podemos evidenciar que para nuestras estudiantes es un reto la permanencia en la educación superior, ¿no? Debido principalmente a esas condiciones sociales, económicas y laborales. Y por lo tanto, se requiere que se implementen estrategias que permitan contrarrestar esta vulnerabilidad. Nosotros, a partir también de la aplicación de herramientas de design thinking, identificamos algunas estrategias o factores clave que requieren la intervención y lo hemos clasificado en 4 aspectos. El primero es el fortalecimiento de las redes de apoyo, redes entre estudiantes, redes familiares y redes con entidades externas que permitan el acceso a esas rutas, el acceso a derechos. El desarrollo humano integral, como esos espacios de formación y de integración para las estudiantes y sus familias. El fortalecimiento socioeconómico, el emprendimiento y la empleabilidad. Necesariamente se requiere generar alternativas de financiación para su educación, fortalecer los emprendimientos de ellas y sus familias o generar emprendimientos. Fortalecer la empleabilidad, el acceso a un empleo digno. Y también que los empleadores sean una red de apoyo para nuestras estudiantes. Como último aspecto tenemos la comunicación y el mercadeo. La comunicación como una estrategia que nos permita acercar a más madres cabeza de familia a un minuto, que sea una alternativa. Y también para fortalecer ese contacto con las estudiantes que tenemos. Todo esto nos permite tener un abordaje desde una perspectiva integral y de género que aporte esas condiciones de calidad de los programas académicos y de la institución. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu testimonio, Diana. Realmente es un trabajo muy interesante que nos va a permitir entrar en un debate espectacular, donde lo primero que me viene a la mente es citar al doctor Yunus, que es el padre del microcrédito, alguien que fue, digamos, nominado a Premio Nobel Económico y dijo: yo quiero ser Premio Nobel de la Paz, porque si yo empodero a las mujeres que tienen a sus hijos y quieren estudiar, son responsables y cabezas de hogar, y es la manera de crear una empatía fundamental en la sociedad, porque volver al sistema de la célula de la sociedad como familia nos permite construir esa sociedad. Está fantástico tu testimonio, te agradecemos muchísimo que lo trajeras a la mesa de este encuentro de interfaces. Ahora le vamos a pedir a nuestro moderador Adrián que nos dé paso a otro de nuestros compañeros, Eduardo Roberto Estamato, de la Escuela Cangallo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien le damos también la bienvenida igual que a todos. Él nos va a hablar sobre la incidencia de la neuropedagogía en la mediación pedagógica, un tema jugosísimo, así que Eduardo, te damos la posta, como decimos acá en el campo. Ahí estamos. Muchas gracias por el espacio. Vamos a tratar de sintetizar esto en 5 minutos. Es muy amplio, pero bueno, sintéticamente vamos a contar lo siguiente. La escuela que dirijo, aquí la Escuela Cangallo, en la Ciudad de Buenos Aires, desde hace muchos años, estamos trabajando en el proceso de mediación pedagógica, sobre el principio de la mediación pedagógica. Es decir, entender... Eduardo, perdón, Eduardo, ¿sí? ¿Puedes subir un poquito el volumen? ¿Un chiquito más? A ver si... Estamos escuchando un poquito bajo. Ahí lo puse al 100%. Ahí mejor, sí. ¿Mejor? Gracias. No, por favor. Bueno, les decía que la escuela en la cual trabajo, la Escuela Cangallo, la escuela que dirijo, el nivel medio hace mucho tiempo, estamos trabajando justamente sobre los principios y la importancia de la mediación pedagógica. Entendiendo que la mediación pedagógica no es solamente un alumno que pueda repetir conocimientos adquiridos por un docente que los pasó libremente como fuese, digamos, una metodología convencional, sino justamente en la búsqueda de diferentes herramientas y de diferentes lenguajes que acerquen al alumno al conocimiento.
vamos trabajando en cada disciplina, en cada asignatura, sobre todo el enriquecimiento que le podemos dar a cada clase, y dentro de estas herramientas, la visita de personalidades, la visita de autores, la visita de historiadores, en fin, vamos viendo de qué manera podemos cumplimentar todo el proceso para que los alumnos, desde diferentes lugares, se acerquen al conocimiento. Desde ya con un perfil crítico, con un alumno que sea capaz de argumentar, de poder sostener sus argumentaciones. Y para eso precisamos un docente que guíe ese aprendizaje, un docente que sea líder de ese aprendizaje y que el contenido sea abierto y flexible permanentemente. Para eso también se necesita de un equipo directivo que tenga esas características y que tenga esa empatía. Y es ahí donde en esta construcción diaria vamos haciendo de esta mediación pedagógica un crecimiento del alumnado y del personal docente, porque nos enriquecemos todos. A partir del año pasado empezamos a pensar qué fundamento más científico se le podía dar a esta mediación pedagógica y nos dimos cuenta que ahí entraba el neuroaprendizaje o la neuropedagogía. La neuropedagogía nos da las bases científicas que necesitamos para saber cómo el alumno aprende y cómo el docente enseña. Conocer el cerebro desde cada una de sus perspectivas, desde cada uno de sus lóbulos, desde cada una de sus funciones, y cómo esto, de una manera u otra, vemos que esto es una herramienta importantísima y que nos da toda una base científica a nuestra metodología. Pero a su vez, para que todo esto sea posible, además de un alumno que aprende, que cumple con el rol de estudiante, un docente que enseña su disciplina con amor y empatía, y un directivo que dirige, y un currículum flexible, precisamos de un aula que sea un espacio resonante. El docente va a ser resonante, el directivo va a ser resonante si el aula es resonante. ¿Y qué es un aula resonante? ¿Y qué es un espacio resonante? Un lugar que favorezca el aprendizaje. No es necesidad de tener un aula con aire acondicionado, ¿de acuerdo? Hay necesidad de que ese ambiente se transforme en un ambiente enriquecedor, en un ambiente que verdaderamente nos permita crecer, docente y alumnos juntos, enriquecernos juntos. Es así como que nos vimos este año, ¿no? En esta forma virtual de tener que encarar todo el aprendizaje. ¿Y qué hacemos frente a esto? Ya no tenemos aula como tal, como ambiente, como escuela. Como yo suelo decir, la escuela se atomizó, la escuela se transformó en un gran edificio escolar, en diferentes aulas, en diferentes casas de familia, en diferentes rincones de cada domicilio docente. ¿Y cómo hacemos que el aula sea resonante? Justamente buscándole a la virtualidad todo lo que podamos incorporarle para que esto también sea una metodología viable para la enseñanza. Buscar recursos, buscar metodologías diferentes, hacer que de un lugar u otro la empatía no desaparezca, la solidaridad no desaparezca, que verdaderamente sea una educación inclusiva a pesar de las distancias y que verdaderamente el docente sea motivador, que el docente busque la forma de poder llegar al alumno. Y esto se ha dado desde diferentes perspectivas, desde diferentes técnicas y metodologías, mediante un aprendizaje, además, en los docentes, cooperativo y colaborativo. Ver cómo los docentes van transmitiendo sus experiencias, cómo ellos pueden, de una forma u otra, enseñarle a sus colegas a poder llevar a la virtualidad esto, fue verdaderamente una situación de aprendizaje para todos, alumnos y docentes. Entonces, creo, y soy verdaderamente seguro, ¿no?, en poder transmitir que todo lo que hace a la mediación pedagógica con un sustento verdaderamente neurocientífico nos va a favorecer mucho más el aprendizaje del ser, no solo del saber. Hoy estamos en un mundo donde el ser es tan importante o más importante que el saber. El saber se adquiere. La virtualidad demuestra que el saber siempre está, pero precisamos un docente que transmita y enseñe todo lo que es la educación emocional. Por esto concluyo y les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu exposición
Y bueno, yo me dejé para el último, mi exposición es la 244, y con esto vamos a estar cerrando nuestras exposiciones para ingresar al debate. Brevemente, les voy a comentar que lo que preparé para esta oportunidad es dar la oportunidad al estudiante, a las mentes creativas, para que ejerciten estas habilidades y las pongan en funcionamiento a partir de entender las realidades de la comunidad, ¿no? No sé si, Adrián, me vas a poner, digamos, como presentador, o yo ya estoy comentando. Sí, ya estás habilitada. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias. Así que, digamos, desde la universidad ustedes saben que trabajamos potencialmente para que las habilidades de nuestros alumnos sean un espacio realmente integrador hacia la sociedad y hacia las realidades del diseño y la comunicación. Así que educamos para el descubrimiento y para que nuestro alumno transite esa educación como un elemento fundamental de construcción de contenidos. Ahora, cuando lo miramos desde el punto de la educación básica, vemos a un niño que debe ser educado como un joven con criterio para que el día de mañana se convierta en un ciudadano comprometido con las realidades de lo que ocurre. Y entonces, que elija qué estudiar y cómo hacerlo y que construya su futuro es muy importante para darle la posibilidad de diseñar esa carrera. O sea que nosotros somos, como bien decíamos a lo largo de todo este proceso, somos guías de este camino del estudiante. Entonces tenemos que construir esa ciudadanía en el aula desde una concepción de la realidad ambiental, de la responsabilidad de ser parte de un espacio inclusivo donde las realidades de nuestra región tienen que ser el eje central de entendimiento para que nuestro estudiante sea un estudiante transhumante, sea parte de ese mundo. Ese sentido de estudiante transhumante es aquel alumno que tiene que estar preparado para una realidad que puede estar viviendo en su localidad, como también si se va a vivir a otra parte, porque lleva la cultura a otro lugar. O sea que convertimos a ciudadanos del mundo porque vivimos en un mundo globalizado con realidades integradas. Entonces tenemos que aprender a que el estudiante sea parte de este ambiente que tiene que cuidar, un ambiente consciente, con igualdad de oportunidades para todos, donde exista el mérito para progresar y para emprender y para trabajar, educándonos para realidades que podemos cambiar a partir de esta enorme responsabilidad. Desde mi propio lugar, y así me educaron mis maestras, me dieron las alas para volar y me dieron un buen tren de aterrizaje para que cuando me caiga me vuelva a levantar. Y entonces la escuela es el lugar donde quiero seguir volviendo, la universidad es el lugar donde quiero estar, donde si me despierto a las 3 de la mañana porque tengo la motivación de escribir un paper académico, tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces, esto es lo que también esta nueva realidad de la pandemia nos despertó, esta oportunidad de comunicarnos a través de esta conexión que no siempre es buena, no siempre es la calidad que quisiéramos, pero nos permite no silenciar la voz de los que vemos las realidades sociales de nuestro continente. Y nos crea a través de las organizaciones de la sociedad civil y la parte educativa y la sociedad un gran compromiso. Así que esto es realmente lo que les quería expresar brevemente. Quiero darle espacio a este debate que proponemos en Interfaces, porque es la manera en que nosotros compartimos estas experiencias y es fundamental empezar a incluir. Así que les voy a solicitar que en el chat ustedes vayan, digamos, colocando sus preguntas. Por favor, la direccionen a quienes quieran preguntarles y esto va a ser absolutamente nutritivo para todos. Así que los invito a que así sea y que compartamos esta experiencia. Así que queda abierto nuestro chat para esto, para que podamos empezar a preguntar. ¿Listo? Sí, querido. Sí, también pueden levantar la mano si quieren preguntar algo y le habilitamos. Buena idea, buena idea. O sea, si quieren escribir en el chat, está habilitado el chat. Es importante que pongan a quién va dirigida la pregunta y si quieren levantar la mano, se habilita la cámara y micrófono, como quieran. Yo voy a romper el hielo, me encantan estas cosas. Así que bueno, como estamos todos juntos en nuestro living y nuestra casa es parte ahora de la universidad. ¿Cómo viven esa situación de haber adaptado? Y esto es para cualquiera que quiera levantar la mano y contarnos. ¿Cómo han preparado sus hogares y también acomodado las realidades del hogar para poder ser docentes casi de tiempo completo
desde casa, a ver. Aquí nos están queriendo, Eduardo nos va a contar, a ver. Hola Cristina, ¿qué tal? Un placer. Realmente creo que todos, como dije, ¿no? En mi disertación tuvimos que reacomodarnos e insisto en que cada uno hizo su escuelita en algún lugar de la casa. Otros a lo mejor tenemos una casa un poquito más grande y nos vamos trasladando y vamos haciendo cambio de posiciones en la casa para que el día sea largo y verdaderamente sea completo y de dedicación exclusiva. Creo que lo fundamental está en repensarnos permanentemente. Creo que lo fundamental está en caerse y levantarse todos los días, en esa resiliencia que aplicamos en estos tiempos de pandemia y que tratamos de una manera u otra de transmitirle a los que dirigimos escuela a nuestros docentes. El hecho de llegar al docente, de llegar al alumno, de llegar a la familia, acompañando, dándole un testimonio, dándole una palabra de solidaridad, de acompañamiento, creo que eso lo hace posible. Y a su vez entre nosotros mismos. Y creo que estos espacios de poder compartir virtualmente nuestras experiencias docentes es enriquecedor. Es empático, es cooperativo, es solidario. Creo que esto de escucharnos nos hace poder seguir pensando, creyendo juntos de que vamos a volver a las escuelas, seguro, vamos a volver al aula, que es nuestro lugar, pero que tenemos que darnos un tiempo. Y eso creo que es una... Gracias, Eduardo, por tu testimonio. Yo también voy a sumar una pregunta para nuestra gente en Chile. Con respecto a esta escuela de futuro que plantea una dependencia a lo virtual, ¿cómo se adapta Chile a estas realidades? Y además volvemos a retomar un tema interesante que nos planteaba Enrique, que es las realidades inclusivas. Entonces, me gustaría que pudiéramos saber un poquito cómo están trabajando en esa zona. Podemos habilitarlo para que nos pueda hablar Enrique. Sí, Cristian está habilitado. Cristian Enrique está habilitado. Hola, Cristian. ¿Nos escuchas? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, primero quería contar mi experiencia. De partida, en la zona en que nosotros nos encontramos inserto, que es un sector medianamente rural, el tema de poder generar un aula virtual se nos ha dificultado por la conectividad de nuestros estudiantes. Pero sí, me tomé un sector de mi casa y preparé mi aula, mi sala, ¿ya? Con todos los aparatos tecnológicos, porque además de eso de tener que hacer clases virtuales, tenemos que realizar cápsulas pedagógicas, revisar aquellas guías que nos llegan de manera física, etcétera. ¿Ya? Entonces esa parte a nosotros se nos ha ido como un poquito dificultando el poder interactuar con los estudiantes y dejar de lado, por ejemplo, nuestros descansos entre medio de las clases. O sea, tenemos un trabajo prácticamente de ya no de 6 o 8 horas diarias, sino que de 12 horas diarias, para que poder integrar a nuestros estudiantes, porque además de eso, nuestros alumnos necesitan ese apego que se perdió en el aula. Ya aparte de ser docente, ese apego que nosotros, o el trabajar la educación emocional con ellos, la conexión que se realiza con ellos se ha ido perdiendo, entonces recuperarla por la manera virtual ha sido bastante satisfactorio. De hecho, ahora, dentro de todas las asignaturas que nosotros estamos trabajando, integramos poder hacer educación física de manera virtual, ya para poder un poquito eliminar ese sedentarismo que se está produciendo. Eso. Qué fantástico esto que nos estás contando también, ¿no? Porque nos muestra las realidades concretas de nuestro territorio y enfrentar esas realidades también son complejas. Y también tenemos otra pregunta, ¿no? Que nos lleva también a nuestra calidad humana frente a nuestra propia sexualidad. ¿Cómo reaccionaron los alumnos? A ver, esta es una pregunta para Janine y Verónica, cuando se enfrentaban al hecho de hablar sobre la educación sexual. Le vamos a habilitar a Janina y a Verónica que nos cuenten.
porque el lenguaje adolescente cambia muchísimo y la sexualidad nos atraviesa a todos, y muchas veces se relaciona con los órganos sexuales, pero la sexualidad es integradora y forma parte también de la forma con que nos relacionamos con el otro y nos vinculamos. Entonces, ustedes que trabajan específicamente en un tema tabú para muchos lugares de nuestra querida América Latina, es interesante ver esa experiencia, puertas adentro de la escuela y salida hacia el exterior. Bueno, voy a contestar un poquito. Lo que decía es que fue un desafío para nosotras, porque obviamente también nos interpela, y fue muy fuerte ver lo que pasaba en cada casa, donde empezaron a generar preguntas. Les pedimos que, más allá de investigar y de leer sobre la ley y sobre los ejes, que ellos generen preguntas en sus casas. Entonces buscamos preguntas entre pares, preguntas con la familia y preguntas en otros ámbitos. Entonces, lo que estaba trayendo cada uno de su casa y se animaba a compartir fue súper interesante. Y después ver la mirada de ellos, de por qué tenía que estar la ESI en la escuela, qué eran las jornadas, como una mirada crítica que nos sumó un montón, donde empezamos a ver, nosotros trabajamos con chicas y chicos de 15 y 16 años que tienen una mirada muy protagonista y muy crítica sobre las cosas que les pasan y cómo quieren ellos empezar a relacionarse con las temáticas. La verdad es que fue súper conmovedor. Nosotros ahí compartimos un Padlet y, por ejemplo, algunos empezaron a cuestionar, no sé, cómo presenta Disney a sus princesas y qué lugar tienen. Entonces empezaron a romper esos esquemas, cómo relacionan la cultura, y a través de eso determinadas piezas gráficas empezaban a mostrar algunas ideas que por ahí antes no habíamos puesto el foco ahí. La verdad es que fue una experiencia muy movilizante también para cada uno, y como trabajamos en grupos, cada grupo empezó a ver dónde y hasta dónde podía llegar, ¿no? Sin presiones y sin juzgar también, porque hicimos un relevamiento visual, y cómo, según quién contaba algo, era cómo se mostraba, qué colores se utilizaban, qué imágenes se usaban para mostrar determinadas ideas, y cómo la misma idea contada de dos maneras diferentes llegaba muy distinto. Entonces, la verdad es que eso fue sobre todo movilizante. La verdad que es un testimonio muy interesante que nos da pie también, esto que están contando, de hablar de nuestra movilización respecto a la sexualidad. Me gustaría volver a abordar un tema que creo que nos impacta a todos, que es nuestras estudiantes madres, cabezas de familia. Si por favor, Diana y el equipo de Colombia nos pueden comentar también esta mirada también interesante, ¿no? Yo les hacía la mención a Dejunus, le voy a pedir a Adrián si la puede habilitar el micrófono para que nos pueda comentar también esta realidad, puertas afuera y puertas adentro de la escuela, y cómo nos compromete también en un acompañamiento diferente, porque es impactante que la mujer, digamos, necesita desarrollarse como profesional, y nos encontramos frente al tema de que la maternidad posterga la relación profesional y parecería que relegara una situación a segundo plano en el rol del varón, que debe también acompañar y a lo mejor quiere hacerlo y no puede. Entonces, veamos estas realidades con Diana, a ver. Sí, pues en esta investigación nos ha permitido pues identificar cuál es como esa situación compleja de las estudiantes que son madres cabeza de familia, ¿no? Y que asumen la maternidad y la paternidad, porque están asumiendo ese rol, pues, ellas solas, ¿no? En su mayoría esas son las situaciones, y pues eso trae consigo también una serie de situaciones complejas, como es el tema socioeconómico, que fue algo que yo insistí muchísimo sobre eso, porque en las historias que ellas nos contaban, porque ellas, pues a través del proyecto recogimos 110 micronarrativas, ¿no? Con la herramienta, y era repetitivo como el tema de, bueno, escoger entre si estudio yo o estudia mi hijo.
¿sí? Sí, esas elecciones y muchas veces ellas decían, no, o sea, es clara la decisión, primero son mis hijos y después yo. Entonces, por eso muchas han aplazado el ingreso a la educación por la maternidad, ¿sí? Porque pues no, digamos, en ese momento no cuentan con el apoyo económico de otras personas, su estabilidad laboral, entonces no les permite. Y ahorita, por ejemplo, con esta situación de emergencia sanitaria, nosotros hicimos nuevamente como un tamizaje para ver cómo estaban a nivel laboral y muchas, para ellas la situación pasó a ser aún más compleja, perdieron sus empleos, los empleos, la informalidad, o sea, en Colombia el tema del empleo informal es mucho más alto en las mujeres, ¿no? Entonces y sobre todo en las que son madres. Entonces, esta situación ahorita nos pone de cara muchos retos que en su momento nosotros no identificamos porque la recolección de la información fue antes, pero ahorita las realidades pues son otras, ¿no? Y ellas tener que estar en casa, además asumir el rol también de acompañar a sus hijos en el proceso académico, responder por su trabajo, responder por su estudio. Entonces son unas realidades pues bastante complejas y que requieren pues ese abordaje desde una perspectiva de género, ¿no? Contemplando todos estos temas de la economía del cuidado que entran aquí en juego y que no se les ha prestado la suficiente atención. Entonces nosotros pues ahorita como universidad estamos como tocando puertas y haciendo alianzas para poder implementar esas estrategias que yo les comentaba de las redes de apoyo, del fortalecimiento socioeconómico, porque vemos que es la única manera de ayudar a cerrar esas brechas, ¿no? Esas brechas que existen entre el acceso y la permanencia de las mujeres y sobre todo de las que son madres en el sistema educativo. Muchísimas gracias por este testimonio, Diana. Es realmente un compromiso de todos nosotros, el aceptar las realidades que tenemos y trabajar sobre ellas de una manera cooperante, ¿no? Tenemos una consulta que aquí uno de nuestros oyentes nos trae a la mesa. Luis Ramos consulta a Eduardo si es aplicable la neuropedagogía en personas con discapacidad, atendiendo a las dificultades que se presentan derivadas de su problemática de discapacidad, o sea, problemas cognitivos y de comunicación. Así que le pedimos a Eduardo que nos pueda, digamos, compartir esta mirada. Gracias, Cristina. Sí, realmente sí, es aplicable. Es aplicable porque la neuropedagogía y la neurociencia nos lleva justamente a entender el cerebro en acción, cómo actúa el cerebro frente a determinados estímulos y frente a determinadas situaciones. Es más, en esta situación especial que estamos viviendo ahora, en nuestra escuela hay chicos con problemas de aprendizaje y con problemas serios de aprendizaje. Hay chicos con dislexias, hay chicos con problemas más profundos todavía, y vemos que esto de la virtualidad en algunos casos generó en ellos un mayor rendimiento y una mayor respuesta frente al aprendizaje. El hecho de tomarlo neurocientíficamente nos permite saber cómo actúa un alumno que es kinestésico frente a otro que es más visual o frente a otro que es más auditivo. Entonces, justamente según las características propias del alumno y según su estilo de aprendizaje, una metodología que sea lo más adecuada y acorde a ese perfil o a ese alumno o a las características propias que a veces hasta las familias tienen y cómo las familias actúan con los hijos en determinadas situaciones de aprendizaje. Hace falta desde ya un equipo de orientación que acompañe, hace falta profesores tutores o maestros que nos ayuden en este proceso, pero es posible. La respuesta es sí, es posible. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Tenemos también una pregunta que surge. ¿Cuáles son las dudas más relevantes que presentaron los estudiantes? Les vamos a pedir a María Emilce y Andrea, o María del Carmen, que tenía un problemita de conexión y a lo mejor lo pudo solucionar. ¿Por qué no nos cuentan un poquito qué es lo que realmente motiva a nuestros estudiantes? ¿Se escucha?
Se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros desde nuestra experiencia creo que lo que los motiva es cuando ellos pueden expresarse, pueden expresar sus opiniones, sus sentimientos y sus emociones. Desde el trabajo que nosotros realizamos con ellos, creo que estuvimos muy atentas a la situación especial por la que estaban pasando los sextos, que son los egresados 2020 y que están limitados en esos festejos y en esos rituales que hacen debido a esta pandemia, y bueno, se ven obligados a vivirlo de otra manera. Entonces, creo que ellos participaron desde ahí, les gustó participar, porque podían expresar lo que ellos estaban sintiendo. Trabajamos más que nada el tema de las emociones, de los sentimientos, qué estaba sucediendo. Entonces, ahí obtuvimos resultados y presentaciones que nosotras queríamos que todas fueran alentadoras, positivas, esperanzadoras, porque creemos que para los jóvenes se abre un camino interesante para ellos. Primero desde el tema del estudio, de poder hacerlo en forma virtual. Los jóvenes están consiguiendo algunos trabajos, por lo menos en nuestra comunidad, que antes se las daban a los adultos. Bueno, ahora por ser jóvenes, por no estar tan propensos a contagiarse, a enfermarse, bueno, tienen más posibilidades laborales, trabajos obviamente temporales, ¿no? Pero para poder trabajar y estudiar. Y entonces nosotros lo que vemos es eso. Tenemos un mensaje muy esperanzador, pensamos que todas las presentaciones iban a ser así, pero bueno, una de ellas no fue tan esperanzadora, de uno de los cursos, porque bueno, les costaba muchísimo tener que aceptar esta situación porque ellos se imaginaban otra cosa cuando estaban en quinto. Así que bueno, a otros grupos les costó y bueno, fue interesante poder dialogar con ellos sobre esto. Que todos no tomamos este encierro de la misma manera y compartir todo eso, ¿no? Claro, qué bien. Sí, es muy cierto esto porque la pandemia, bueno, nos marcó la diferencia, ¿no? Muchísimas gracias por el testimonio. Aquí tenemos una pregunta de Martínez María. Acá, perdón, más que una pregunta, es la falta de ritos repercuten en esta promoción. Es cierto. Eso es interesante. También quisiera, digamos, que Tanís y Cintia nos puedan comentar cómo han logrado motivar a los alumnos para un aprendizaje a veces tan duro como la ciencia matemática. ¿Qué ejercicios prácticos nos podés compartir, Tanís o Cintia, que han realizado ustedes? Olá. Por exemplo, assim, nós temos tentado, como a gente organiza situações de ensino, né? Por exemplo, tentado fazer atividades práticas no coletivo. Então, um dos exemplos que eu tenho tentado desenvolver na escola, né? Medir a sombra da Terra, fazer a medida da sombra, por exemplo, em relação ao Sol, né? Para entender como é a medida da circunferência da Terra, né? Como é que foi um exercício prático que a gente fez, né? Pegou uma madeira, né, de 1 metro, colocou no pátio lá da escola, aprendeu com os alunos, chamamos todas as turmas, né, do 6º ao 9º ano, levamos para o pátio, aí o professor de História fez uma contextualização histórica desse movimento, desse experimento, digamos assim, prático, e aí a matemática nós entramos com a questão das medidas, né, essa medida dessa madeira, por exemplo, da Terra, dessa madeira, digamos assim, um pedaço de madeira, e vendo a posição do Sol, né, como a posição do Sol influencia na sombra, e aí o professor de Geografia nos auxiliou com essa questão do movimento de translação, de rotação, do equinócio, dos solstícios, que tem relação com as estações do ano, né, então, medindo a sombra gerada por essa madeira, a gente consegue transformar esse experimento prático num modelo matemático e verificando que a Terra, por exemplo, comprovando
que a Terra é redonda, né? Isso foi uma das atividades, porque aqui no Brasil tem muito se falado em terra plana, né? É até engraçado ouvir isso em pleno século XXI, mas houve uma discussão em relação a isso, e aí então nós desenvolvemos esse experimento prático para mostrar então e comprovando que a Terra ela é redonda, né? Uma das coisas. Um outro experimento, por exemplo, foi em relação ao número fracionário, né? O número racional. Qual a necessidade? Da onde que surgiu o número racional, né? O número fracionário. Então, em relação às medidas da Terra, né? Como os egípcios mediam as terras lá? Qual é a necessidade histórica de se medir, né? Da onde que surgiu o número racional? Foi porque na cobrança dos impostos, né? Os egípcios precisavam medir os seus pedaços de terra. Então, como é que a gente transpôs isso aqui, né? Nós levamos os alunos para um espaço que tinha um rio, né? Que tinha um pedaço de terra, assim, que estava sem medidas, né? E aí, com cordas, nós usamos cordas com pedaços cortados, né? Intencionalmente, porque os alunos usassem esses pedaços para fazer uma determinada medida. Então, esse espaço organizado para que o aluno fizesse essa medida sem ter a medida padrão que a gente conhece hoje, que é o metro, né? Então, muito antes de ter a medida padrão, como que era feito isso? Por cordas, né? Por pedaços de cordas. E aí os alunos chegaram à conclusão de que precisava, digamos assim, de 7 pedaços de corda. E aí, lá no finalzinho da medida, essa medida não era inteira, né? Então, como representar essa medida que não é inteira? Né? E aí surge toda a discussão do número fracionário. Então, transpor o conceito matemático, né, que a gente estuda, o conceito lógico histórico, né, desse conceito, a origem da necessidade cultural desse conceito, né, trazendo problemas práticos, né, colocando os alunos nesse movimento e motivando eles a pensar, né, a necessidade conhecimento matemático. Então, esses dois foram alguns exemplos, né? Mas a gente tem tentado fazer desse modo. Não sei se eu respondi a pergunta, né? E pelo lado dos alunos, a gente vê que eles se motivam a fazer, né? Porque é um trabalho em grupo, é um trabalho coletivo, então eles têm sido, assim, resultados muito satisfatórios, né? Em relação à aprendizagem desses conceitos. Bien, Cintia, muchas gracias. Yo le estaba, digamos, dando pie también a una pregunta de Jacqueline, pero me dice que tiene muy lento internet, pero también tiene que ver con esta capacidad de juego, ¿no? Cuando generamos con los alumnos la oportunidad de tener un aula donde el diseño también interno del aula nos genera que en vez de vernos la nuca, nos acerquemos para mirarnos a los ojos, trabajar de manera comunitaria, ¿no? Hoy trabajamos en esta realidad virtual, también hay alumnos que les cuesta mostrar su imagen o que no tienen la conectividad como para poder también interactuar porque tienen que silenciar sus micrófonos al estar en un ambiente compartido, ¿no? Eso nos cambió la realidad, así que está muy, muy bien eso. Quiero, digamos, agradece acá la comprensión, Jacqueline. Sí, claro que te comprendemos perfectamente y te agradecemos que estés compartiendo la experiencia también. Me interesa también que podamos tener en esta reflexión un tema no menor, que es el hecho de volver a retomar con Andrés cómo abordar situaciones tan complejas desde la escuela cuando estamos hablando de conflictos armados, con situaciones también de diversidad étnica y por otro lado, porque no hablamos de raza, sino de una cuestión de concepción también de los pueblos originarios y cómo esa escuela inserta en esa realidad latinoamericana nos tiene, digamos, como un lugar de contención. Andrés, ¿podés comentarnos también como experiencia de vivir en una situación tan compleja como Colombia, que a veces las informaciones de relaciones internacionales quizás no llegan al aula y me parece que esas son las realidades de construcción que tenemos que nosotros como docentes universitarios incentivarlos a ustedes también para que hagamos ese precamino a trabajar con la comunidad en las realidades de cada sitio, ¿no? Es importante. Así que, Andrés, escuchamos tu testimonio que nos va a enriquecer a todos. Sí, claro. Bueno, realmente cabe destacar que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia menciona que la educación inclusiva es principalmente un proceso que se debe ir construyendo, debido a que genera múltiples
retos ante las diferentes situaciones que se presentan. No obstante, si bien se considera que es un proceso, no significa que en ningún momento no deba llevar, o sea, que deba estar simplemente en esta constante evolución, sino que si bien es un proceso, debemos buscar establecer de manera oportuna estrategias afirmativas que nos posibiliten realmente tener una educación inclusiva de calidad para todas las personas. Bueno, ¿por qué retomo esto del proceso? Lo hago porque cuando uno quiere enfrentar la teoría existente sobre la educación inclusiva a la realidad del contexto en donde se está buscando aplicar, realmente se encuentra que existen muchas barreras que siempre van a ser parte principalmente de la parte, pues, una muy grande que se presenta, esas son las actitudes, la cultura, los imaginarios que existen, por ejemplo, sobre las personas que presentan algún tipo de discapacidad, los imaginarios a personas que pertenecen a otras culturas y también en este caso de las poblaciones que han sido desmovilizadas de los grupos armados, también imaginarios que existen sobre estas personas que generan barreras actitudinales, es decir, que si bien se pueden insertar dentro de las aulas de clases, generan distanciamiento, por ejemplo, entre los compañeros. Todas estas son situaciones que hay que ir abordando de manera paulatina, buscando estrategias particulares para cada una de las poblaciones y para cada una de las diferentes situaciones que se van presentando, dado que, por ejemplo, como les venía diciendo, si tenemos las personas del conflicto armado, por lo general los estudiantes regulares, fue lo que ellos manifestaron, no manifiestan realmente agrado frente a tener compañeros pues que sean excombatientes de grupos al margen de la ley. Entonces, por ejemplo, esto implica ir haciendo diferentes transformaciones. No obstante, es bastante realmente complicado, y no solo en el caso de mi experiencia en esta investigación, sino de lo que he realizado de diferentes estudios, o sea, análisis de diferentes estudios que se han hecho en diferentes universidades sobre experiencias exitosas en este ámbito de la educación, se suele siempre encontrar esta misma conclusión. Que existe la educación inclusiva es muy fuerte teóricamente, pero a nivel de la realidad o de las estrategias afirmativas es bastante complicado aplicarlas o es bastante complicado realmente pensar en estrategias inequívocas para este ámbito. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, como institución, sí tenemos algunos lineamientos generales sobre el proceso de ingreso, permanencia y egreso de las personas, pero realmente a nivel de las estrategias es necesario fortalecer mucho las estrategias y deben ser algo que debe ser pensado en cada uno de los contextos particulares, porque cada contexto va a presentar siempre necesidades diferentes en este ámbito. Bueno, entonces, por lo tanto, nosotros, por ejemplo, tenemos lineamientos generales de actividades de integración, socialización, actividades que busquen fomentar la interculturalidad dentro de los currículos, pero la educación inclusiva es algo que necesita ser trabajado de manera muy contextual. Y bueno, y realmente la invitación es que hay mucha investigación teórica sobre la educación inclusiva, sobre cómo se debe abordar, o sea, sobre qué temáticas se deben abordar, pero el cómo hacerlo es algo que a nivel general, a nivel de la investigación casi no se encuentra. Existen universidades que tienen algunos programas, que existen algunas estrategias exitosas, pero no son estrategias aplicables a todos los contextos, principalmente por el gasto administrativo, pues por todo el proceso administrativo que implica esto, que implica el diseño de una política y el diseño o la destinación de diferentes recursos económicos para poder realmente aplicar una estrategia de este tipo de manera, de tal forma que tenga impacto y que se dé a conocer a la comunidad educativa. Andrés, realmente es muy cierto lo que estás diciendo y también hay un involucramiento en todo esto muy importante del docente que detecta estas realidades de investigación porque abordamos el contenido. Ustedes saben que están convidados a que sus trabajos sean parte de las reflexiones pedagógicas académicas de la Universidad de Palermo. Saben que son invitados a estas características fundamentales de poder distribuir el conocimiento de manera rica en nuestras plataformas. Por eso también la virtualidad nos permite que podamos en distinto tiempo poder volver otra vez a recuperar este espacio. Realmente es muy interesante. Tengo una pregunta más, que nos quedan ya nada más que 10 minutos para poder ir concluyendo. Me interesaría preguntarle a Maya, ¿cómo
atravesaron la experiencia para abordar contenidos e intereses en el tema de las charlas TED. Brevemente, para que podamos tener el tiempo de despedirnos y saludarnos, Maya, quisiera escuchamos tu testimonio. Bien. Ahí estoy, no sé si me ven, y ahí está Matías también, que ha vuelto. Bien, en realidad fue un desafío porque sabíamos lo que queríamos proponer como cierre de la actividad conjunta, pero también sabíamos que si nosotros le decíamos a nuestros estudiantes que sus ideas merecen ser difundidas y que con una buena argumentación, una opinión o un trabajo de estas características iba a estar bien, que ellos tenían que pautar de que la integradora iba a estar bien, y era un desafío resignificarla, los dejamos elegir libremente dentro de lo que es la participación juvenil. Los dejamos elegir libremente porque confiábamos en que las temáticas iban a estar acorde a lo que veníamos trabajando. Hubo algunos cambios sobre la marcha, pero siempre para mejor porque los desafíos se los planteaban ellos, y como planteaba Mati, que acá está, entre ellos se consultaban: ¿a vos te gustaría escuchar sobre esto? ¿Qué opinás? ¿No? Y se tomaban el tiempo y se alentaban. Es que además, para cerrar, ¿no? Es que además también nos pasó de encontrarnos con charlas que tocaban temas personales de ellos. Cuestiones muy, muy íntimas que la relacionaron con esto de la participación juvenil, incluso también hasta derribar mitos que tenían sus propios compañeros sobre ellos mismos, ¿sí? Entonces eso también fue fuerte, y también esto que yo decía de la camaradería y el acompañamiento entre ellos. Decís, che, mirá, no era tanta la idea como yo te tenía esta idea sobre vos. Había esto de fondo. Descubrieron, sirvió incluso hasta para unir mucho más al grupo. Yo este año los tengo en 6º año, o sea, sigo compartiendo con ellos un año más, y el fruto de esa charla se está viendo, y de manera exponencial, de cómo se acompañan, cómo están presentes. Che, este no se conecta hace mucho, ¿qué anda pasando? Y quedó como, esto es una actividad que trascendió el aula directamente, trascendió más allá de lo que fue una práctica educativa, y eso es lo más enriquecedor que tuvo esta experiencia para nosotros y para ellos y ellas también. Totalmente, se me ocurre, por ejemplo, de los ejemplos donde uno de los alumnos había hecho primaria con ellos y donde se burlaban de su apellido. Y la charla, de su apellido y de su peso, ¿no? Y la charla se nombraba con ese insulto que lo había tenido durante toda primaria de una manera negativa, de una experiencia negativa, y cómo en secundaria se pudo resignificar con la reagrupación de estudiantes en 4º año, ¿no? Y conocieron su historia a partir de eso. La verdad que la diversidad de propuestas es sumamente interesante, y bueno, ahí vuelvo a dejar el link de las ponencias para que puedan ver ya desde los títulos de las charlas realmente lo significativo de la experiencia. Qué bien, fantástico. Realmente, digamos, todos nos hemos nutrido con todas las ponencias de todos en general. Realmente este es un ámbito espectacular para poder, digamos, hablar todos nosotros, sentirnos parte de una comunidad educativa comprometida con las realidades de cada uno de nuestros espacios. Los contenidos que ustedes han mostrado aquí se han basado en una creatividad pedagógica en el aula que trasciende, como bien decían, en nuestros espacios, y además nos crea un compromiso también de crear, digamos, una comunidad de pensamiento que nos permita ver lo inclusivo, pero más allá del tema de las capacidades diferentes, porque tenemos 2 núcleos aquí: personas con discapacidad y por otro lado también personas que sobrepasan la media, y entonces se quedan fuera del sistema también cuando se encuentran que no pueden insertarse al ámbito laboral porque están, digamos, sobrevaluados. Y eso también es un tema que nos está pasando porque las personas están mucho tiempo institucionalizadas, porque a lo largo de la vida estamos institucionalizados, esto se ha instalado en este consciente colectivo, y entonces forma parte también de que estamos de pequeños ya ingresados desde bebés hasta el último momento de nuestra vida, acompañados y ayudados por otros. Quizás eso también nos está mostrando un panorama en el cual la sociedad tiene que dar respuestas a estas situaciones, ¿no? Y es cierto que tenemos, como plantea Maya acá,
leer las experiencias del año pasado de interfaces, de este año también en las jornadas, ver cómo, digamos, nos estamos nutriendo también con estos vínculos con los alumnos. Los alumnos también nos están dando realmente claras necesidades de afrontar nuevas formas de enseñar. No podemos educar a los estudiantes con metodologías y programas de los años 80 y 90 porque tenemos otras realidades y tenemos que incorporar al ámbito académico a las organizaciones de la sociedad civil y entender que los mini emprendimientos, las empresas, las familias requieren también ser escuchadas para preparar a personas dentro de su ámbito que continúen también un proyecto de artesanías y oficios que integran parte de nuestra creatividad y de nuestras comunidades, revalorizar nuestras propias culturas, abrirnos también como escuela al turismo de nuestra propia localía. O sea, estas organizaciones de diseño y comunicación que integran también el colectivo de esta universidad, que los convoca al Encuentro Latinoamericano de Diseño, al Congreso de Enseñanza, a los OpenDC, a este Congreso Interfaces, que ya lleva esta 8ª edición, es una manera también de sentirnos que tenemos a puertas abiertas de manera gratuita la posibilidad de compartir todas estas experiencias y vernos, encontrarnos. Tenemos nuestra casa abierta. Así que yo quiero fundamentalmente agradecer el haber compartido este trabajo con Adrián como moderador. También sé que hay otras personas que nos están acompañando, como Agustina Greve y también el equipo de Interfaces. Quiero halagar a María Onofre, porque realmente hacen un trabajo fantástico. Agradecer a todos los ponentes, a Cristian, a Verónica, a Janina, a Emilce, a Andrea, a Maya, a Matías, a Andrés, a Diana, a Eduardo, a Byron, a Cintia, a Nayibe, a todos los que estuvieron conectados con nosotros también, porque hay 15 participantes con nosotros, participando activamente de este conversatorio. Quiero agradecer a todos los que hemos invitado y decirles realmente que nos hemos sentido más que nutridos con esta experiencia. Sigan ustedes conectados aquí en Interfaces, porque bueno, esto continúa, así que acá, digamos, Emil se dice gracias a todo el equipo de Interfaces, gracias a todos, también dice Verónica, por el respeto, por la escucha y por esta oportunidad. Adrián, te voy a pasar la posta para que tú indiques cómo seguimos, y acá, Agustina, quiero, gracias por confiar en mí, en esta posibilidad de poder ser coordinador. Es la segunda vez que coordino una comisión. Sería ideal poder presencialmente darles un beso muy grande y un abrazo y decirles que la universidad somos todos y esa universidad de conceptos es la que nos permite ser mejores todos los días. Muchísimas gracias por estar con nosotros.